La raíz griega de la palabra arquitectura une dos conceptos. Arc, cuyo significado vendría a ser el de quien tiene el mando, más o menos el jefe. El segundo es tectón, traducido por constructor o carpintero, de tal forma que en la Grecia antigua el arquitecto era ya el jefe de la construcción. Tectón, por cierto, procede de tecne, que a su vez significa saber hacer alguna cosa, y podríamos seguir con ese hilo dando alguna que otra vuelta, porque de ese tecne procede técnica o tectónico, que significa perteneciente o relativo a los edificios u otras obras de arquitectura. En realidad son muchos los que han intentado aportar su experiencia a la definición de una materia como la arquitectura, una materia tan simple en esa expresión procedente de su raíz como compleja y exuberante en su desarrollo. El británico William Morris, que fue prácticamente de todo, artesano, impresor, poeta, escritor, incluso activista político y pintor, pero fue sobre todo el fundador del movimiento Artes y Oficios y uno de los personajes más influyentes en el diseño industrial del siglo XIX. Morris vino a decir que la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana y que, en consecuencia, no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización. En realidad, definiciones de arquitectura probablemente haya tantas como arquitectos han conseguido trascender hacia la memoria colectiva, y hace que hay afortunadamente muchísimos. Otro ejemplo sería el francés Le Corbusier, que vino a decir que es arte en su sentido más elevado, de arquitectura, de lo que en esencia no deja de ser, pues ese dibujo en el que se combinan puntos, rectas, curvas, polígonos, poliedros, en suma geometría pura y dura. Vamos a hablar durante los próximos minutos con quien acaba de ganar el Premio Nacional de Arquitectura por su trayectoria y, como decía Ana, por devenir en referente de varias generaciones de arquitectos dentro y fuera de España. Primer Premio Nacional de Arquitectura que concede el Ministerio de Vivienda para el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Carlos Ferrater, que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Profesor Ferrater, bienvenido a estos puntos de vista. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en directo y enhorabuena, claro. Muchas gracias. Por el premio. Hemos citado dos ejemplos de dos definiciones de arquitectura, los de Morris y Le Corbusier. Yo le voy a pedir el suyo, pero antes déjeme que le lea rápidamente otra definición que nos ha llamado la atención. Es de Adolf Loos, un austríaco nacionalizado luego en checoslovaco. Dijo en 1910 que la casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte, que no tiene por qué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto privado del artista y la casa no lo es, decía Loos. ¿Cuál es su definición de arquitectura? Pues bueno, yo he ido variando, he tenido diferentes definiciones, desde alguna en la que hablaba de la tensión entre el espacio envolvente y el contenido a través de la luz como materia prima, pero eran expresiones, yo diría, arquitectónicas que estaban bien como condición al trabajo que realizaba, ¿no? Cada vez me he vuelto más abstracto, he ido perdiendo temas de vocabulario que son más figurativos y utilizo en el lenguaje la parte más sintáctica y más abstracta. Y en ese sentido yo hoy definiría la arquitectura como la transposición de la geometría al paisaje mediante la construcción. Es algo más asequible. Sí. Porque a veces se utiliza un lenguaje muy figurativo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que es tan complejo el fenómeno de la arquitectura. ¿Por qué? Porque siempre debe tener una raíz social. La arquitectura se ha de organizar socialmente los programas. Eso ya implica el trabajar, como decía Loos, para las personas. O sea, en segundo lugar, siempre hay una vinculación a un lugar, a un paisaje. Ese paisaje pues podrá ser virgen, podrá ser degradado, urbano, podrá ser el no paisaje, pero siempre hay un lugar. Y entonces vincular la arquitectura a un lugar, más allá de los aspectos físicos que tienen los emplazamientos, como puede ser el clima, la topografía, las vistas, la orientación, etcétera, ¿no? O el propio contexto urbano o paisajístico, hay otros factores que están más ocultos, que son menos reconocibles a primera vista y que yo diría que tienen que ver con la tradición y la cultura en los lugares. Y eso es lo que nosotros intentamos sondear y extraer a partir de las manipulaciones geométricas. No sé, que estaba yo escuchándole y pensando sobre la marcha en ese concepto determinista de prácticamente todo, ¿no? Plantéeme usted un problema y le daré una solución. Deme usted un espacio vacío y yo le pondré algo ahí, ¿no? Para acomodarlo estética y funcionalmente también. Claro. ¿Cuál debe ser el objeto final de un proyecto arquitectónico?
porque en algunos hay demasiada exuberancia, ¿no? Es posible. Yo no sé si al final... Nosotros, por ejemplo, hemos acabado un proyecto con Xavier Martí, el estudio de OAB, en el que hemos hecho el paseo marítimo de Benidorm. Yo diría que el resultado final es bastante exuberante, pero es exuberante, yo creo que por su propio contenido, ¿no? O sea, por su propia raíz, ¿no? De precisamente reconocer la tradición de ese lugar que es Benidorm, dedicado a la vacación, al hedonismo, al sol, ¿no? Al mar. Y en ese aspecto, pues bueno, el color y las formas sinuosas y de sus trenzas en fusión, pues bueno, pueden conducir a un aspecto exuberante. En otros casos, como no sé, como el edificio de MediaPro, pues tenemos un aspecto muy de rigor geométrico en las mallas, que además suponen un rigor estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que exista una verdadera relación con el lugar, una relación profunda con la cultura y la tradición de su lugar, que además la arquitectura tenga esa razón social, ¿no? O sea, esté organizada socialmente para las personas, para la gente. Y en último lugar, yo diría que, bueno, que utilice la luz como materia prima, porque es un material barato, que no cobran, y vale la pena, se utiliza poco. Todavía. Exacto. Y finalmente yo diría que también reconozca los aspectos de la materialidad, ¿no? De las partes más sensitivas que nos acercan a la obra de arquitectura, ¿no? Yo cuando hablaba de exuberancia me estaba refiriendo a otro tipo de edificaciones, no tanto al paseo marítimo de Benidorm, que realmente es una belleza, sino a edificios que me da a mí la sensación que buscan más el impacto visual o mediático que otra cosa. Bueno, ahí estaremos totalmente de acuerdo. O sea, a ver, yo creo que en los últimos años sí ha proliferado una arquitectura que se ha llamado icónica, que se ha llamado arquitectura del espectáculo, lo cual ya tiene en sí mismo, es una contradicción, porque el espectáculo por su naturaleza de ser efímero, ¿no? Y la arquitectura pues debe ser duradera, porque y en eso ya existe una contradicción. La arquitectura espectacular pues no veo cómo se puede conjugar, pero bueno. Es una suerte de circo casi, ¿no? El más difícil todavía. El más difícil. Ahora lo hago solo con la nariz, ¿no? Carlos Ferrater, ¿los edificios poseen el alma del arquitecto? Pues yo eso no ¿Tiene firma un edificio de Carlos Ferrater en algún sitio? Mire, yo eso no solo sabía decir, pero yo creo que los adictos algunas veces sí ponemos el alma. O sea, eso es cierto. ¿Cuánto de nuestra alma transmitimos a un producto, a un proyecto inanimado, pero que luego coge vida con la utilización? Bueno, pues esto yo creo que depende de muchos factores y a veces no del propio arquitecto. ¿Por qué? Porque a veces los arquitectos no conocemos al usuario final al que van destinados los espacios, ¿no? E intentamos adivinarlo, pero en otros no hay intermediación, como la vivienda unifamiliar o proyectos de otro tipo, ¿no? En que se produce una relación directa entre el arquitecto y el habitante. Y en eso sí que el alma se transmite de una forma, yo diría que total, ¿no? O sea, pero en cualquier caso, yo creo que es importante que los edificios tengan alma. Para mí el alma lo podríamos definir como el nivel de riesgo intelectual que va a asumir un arquitecto y que creo que no debe ser nunca mayor al que está dispuesto a asumir su cliente de forma tácita o explícita. Eso está bien, eso está bien. Del profesor Ferrater he leído estos días que se resalta su paulatina invención de unos mecanismos formales propios que arrancan de las premisas de la abstracción, el racionalismo y el funcionalismo en la arquitectura moderna y que han ido alcanzando una mayor complejidad. Bueno, estamos otra vez en lo del lenguaje figurativo. Yo le confieso, y no me lo toma mal, que me he quedado prácticamente como estaba. No termino de entender muy bien cuál es el modelo arquitectónico del profesor Ferrater. Bueno, me intento explicar un poquito mejor, no tan críptico. A ver, cuando yo le hablaba de lenguaje, yo lo que he intentado con la gente que trabaja conmigo y sobre todo con la plataforma esta Office of Architecture en Barcelona, que es la última que hemos creado hace 4 años con mis hijos, mi yerno y algunos arquitectos jóvenes, lo que hemos intentado es ir eliminando los aspectos más figurativos del lenguaje arquitectónico, aquellos que tienen que ver con el vocabulario, con la forma de cómo es el diseño de una barandilla, de una ventana. Eso ha ido perdiendo importancia
y en cambio ha ido ganando los aspectos más sintácticos, que son más abstractos. Y es por eso por lo de ganar en abstracción, ¿no? Y perder en figuración. O sea, al final el lenguaje se compone de vocabulario y sintaxis, ¿no? Preferimos trabajar más sintácticamente y menos con el vocabulario. ¿Y eso cómo lo llevamos a la arquitectura? Porque dice, bueno, sí, eso es un símil. Bueno, pues eso sería mediante la geometría. ¿Y qué geometría? Bueno, pues la geometría, siempre hay un parte geométrico en cualquier planteamiento arquitectónico. Usted lo ha dicho al principio, yo creo que con mucho acierto. Luego de ese parte geométrico llega la construcción, claro, el tecnos, ¿no? Ahora bien, hay geometrías de diferentes tipos, y hay geometrías euclídeas y hay geometrías más complejas. Y ya en el apeiro en griego se habla de geometrías de una gran complejidad, ¿no? En las cuales esas geometrías, que en el siglo XX han sido han estado muy presentes, de la mano de ingenieros, de artistas como Gabo, de matemáticos como Escher, de ingenieros como Torroja, como Nervi, como Morandi, ¿no? En Candela, en tanta y tanta gente que ha trabajado en una alternativa a lo que serían los parámetros del movimiento moderno en su mera y pura ortodoxia, ¿no? Los volúmenes blancos al sol que hablaba el Corvo, ¿no? Entonces, la utilización de esas geometrías más complejas, que nosotros hemos descubierto que deben ser abiertas y flexibles, porque eso nos permite operar con mayor facilidad sobre esos emplazamientos complejos, o sobre esos programas complejos, nos ha dado la posibilidad de extraer arquitecturas, sondear esa capacidad oculta de los lugares y al tiempo desarrollar los mecanismos constructivos que hagan posible esas geometrías. Y entonces ahí está esa especie de pequeño corpus teórico que hemos ido elaborando desde el Jardín Botánico de Barcelona en el año 89, que fue una casualidad, acostar una malla en el territorio. ¿Por qué? Porque aquello era un vertedero, era un proyecto interdisciplinar en el que había botánicos, biólogos, paisajistas, y era muy difícil avanzar, ¿no? En el momento que nosotros propusimos la inclusión de esa malla tal, apareció una geometría fractal, que luego Benoît Maldenbrot me acuerdo en un programa de televisión con Punset, él reconocía que era quizá la vez que él había visto más clara la fractalidad de forma práctica en la arquitectura a través del proyecto del botánico, ¿no? Y fue esa la que extrajo todas las condiciones de un nuevo paisaje en Montjuïc, ¿no? Que tenía que ver pues con la montaña, con el mar, con el clima, etcétera, ¿no? Tiene gracia porque de fractalidad se habla mucho en un libro que tenemos encima de la mesa y del que hablaremos en estos puntos de vista no dentro de mucho tiempo, que se titula La matemática y la física del caos. Recordaba usted hace un instante que fundó hace muy poco tiempo, hace 4 años, una nueva plataforma donde está trabajando, bueno, pues con gente muy joven, con parte de su familia, ¿no? Con su hija, su hijo y su yerno. Lo de la arquitectura, por cierto, en la familia Ferrater parece casi que es una epidemia, ¿no? Casi. Bueno, decía Ignacio Solá Morales que es algo que se transmite de boca a oreja, ¿no? O sea que, bueno, en ese caso, pues generacionalmente, para mí es lo más interesante, ¿no? Yo lo que más me gusta es trabajar con gente joven. Y he tenido la suerte, bueno, pues de que los niños de mi familia han querido participar de esta aventura. También otros jóvenes arquitectos como Nuria Ayala o Alberto Peñín, etcétera, ¿no? Y eso, pues yo creo que nos da esa posibilidad, eso unido a lo que le decía de haber adquirido un cierto corpus teórico a partir de la praxis del proyecto. O sea, no dogmático, sino viene a través de ejercer el proyecto, ese pequeño planteamiento teórico, nos da la posibilidad de socializar un poco el trabajo de grupo, con lo cual la geometría es jerárquica y eso permite que en Benidorm hayan trabajado pues 80, 100 arquitectos jóvenes, ¿no? Y que el proyecto haya podido ir avanzando con la ayuda de Xavi, con la ayuda, en fin, de Borja, como en Roca Gallery. Trabajo de grupo, pero creo que se reserva usted el primer dibujo. Ahí no hay debate posible. Bueno, ese primer dibujo, lo que pasa, mire, yo le explico, o sea, yo creo que hay unos primeros tanteos y todos hablamos, todos damos la opinión y lo que a mí me pasa es que soy excesivamente rápido. O sea, cuando y entonces, eso no es ningún defecto tampoco. No lo sé. A veces mi hijo dice que papá te precipitas, quizá deberíamos, y a veces yo creo que tiene razón, ¿no? Porque enseguida sale un primer dibujo, ¿no? La mano va a la velocidad del pensamiento, por eso no el ordenador y el lápiz, ¿no? O el bolígrafo en mi caso.
porque es instantáneo, ¿no? Conforme piensas, transmites al papel ese pequeño dibujo, que no es algo bonito como estéticamente hablando, pero que sí ya es el germen de lo que puede llegar a ser en el futuro ese lugar o ese proyecto o ese edificio. A lo mejor ese es el alma del que hablábamos antes. A lo mejor. En general, ahora mismo, ¿qué consideración le merece lo que se está haciendo en España en arquitectura? Pues mire, le tengo que hacer una distinción. Yo creo que por un lado hay una arquitectura espléndida, magnífica, que aflora en todos los rincones de la geografía del país. Y cuando digo todos, es prácticamente todos. Estoy hablando de cualquier lugar en Almería, en Cádiz, en Sevilla, en Canarias, en Galicia, no digo ya en los colectivos esos estupendos en Madrid, ¿no? Pero también en Extremadura, en el Levante español, en Cataluña, en todos lados, en Navarra, en Pamplona, en el País Vasco, hay grandes arquitectos y buenísimos arquitectos, yo diría de todas las edades, y en particular muchos muy jóvenes, y que están construyendo un patrimonio arquitectónico por primera vez en España, porque España no tenía esa tradición como Holanda o Finlandia de ir acumulando generación a generación buena arquitectura. Había habido grandes arquitectos puntuales, pero no existía ese recambio generacional. Bien, yo creo que en este momento existe, y en ese aspecto yo diría que España es uno de los países mejor situados del mundo desde el punto de vista de arquitectura, y así se ve en otros, en cualquier lugar y en cualquier foro, en cualquier universidad que usted vaya. Pero luego tiene el fenómeno inverso, contrario. En España ha sido el terreno abonado para que aparezcan aquí un montón de arquitecturas de franquicia, de los llamados las grandes estrellas, estos señores que van en avión de un país a otro dejando y que ha sido un fenómeno muy provinciano, un poco a partir del efecto Guggenheim, que yo creo que fue una gran aportación, porque el Guggenheim, como la ópera de Sydney, son de esas pocas veces que un edificio tiene la capacidad de reconvertir la idea del lugar, ¿no? Pero a partir de ahí, lo otro ya han sido fenómenos, cadáveres que han aparecido en nuestras ciudades, arquitecturas de franquicia que no tienen que ver, que pueden estar en cualquier lado del mundo, que poco tienen que ver con la gente, con las necesidades funcionales o climáticas o medioambientales, ¿no? Y que son eso, arquitecturas mediáticas, icónicas, de pelotazo, de espectáculo, y eso yo creo que ha hecho que tienen mucho poco daño. que ver con nosotros, ¿no? Tiene muy poco que ver, y han hecho un mal favor a nuestras ciudades. Yo diría Barcelona, pobre, ha tenido que soportar el bombardeo de un montón de piezas de estas, ¿no? Y bueno, por lo cual su pregunta me ha parecido muy bien en cuanto permite establecer esta doble versión. Una gran arquitectura, y por otro lado esa otra cosa. Estamos conversando aquí en Radio Exterior de España con Carlos Ferrater, que es el Premio Nacional de Arquitectura 2010, licenciado en enero en 1971 y doctor desde abril de 1987, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es además miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, ha sido director de los cursos de arquitectura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, director de la Cuarta Bienal de Arquitectura Española, miembro del Consejo Rector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Ramon Llull, miembro también del Consejo Social de la Universidad Internacional de Cataluña. Parece que no le gusta viajar profesionalmente hablando en exceso, aunque como se dice popularmente, si hay que ir se va, ¿no? Y autor, entre otras muchas obras, bueno, sería interminable la lista, pero podemos citar algún ejemplo: la Villa Olímpica del Vallebrón, 3 manzanas de la Villa Olímpica de Barcelona, ese impresionante Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona, el Jardín Botánico del que hemos hablado, el Palacio de Congresos de Cataluña, el Pabellón de España de la Expo de Zaragoza, también el Paseo Marítimo de Benidorm. Anda ahora embarcado en varios proyectos, hay uno en Savona, Italia, otro que me parece muy singular en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, ¿no? Poniendo en pie Carlos Ferrater el puente y el pabellón de acogida de ese espectacular yacimiento. En eso estamos. Vaya lugar, profesor. Sí, el lugar es absolutamente... pone la piel de gallina estar allí. La isla en el océano del tiempo. Eso sí que es coger perspectiva. Exactamente. Atapuerca, el hombre de 1.200.000 años. Sí, hay además por ahí una bodega en Zamora, un hospital en Bilbao, una vivienda unifamiliar en Barcelona, un hotel de 6 estrellas también en Barcelona, el Hotel Mandarín, unos edificios de viviendas en la ría de Bilbao y algo que tiene que ver con Paul McCartney.
Bueno, estamos en ello, en lo que es el LIPA, el Liverpool Institute of Performance of Arts, ¿no?, de Paul McCartney en Liverpool. Nosotros estamos ahora trabajando sobre la versión, diríamos, construida aquí en Sitges, en Barcelona, ¿no? Y trabajando, bueno, pues con la gente de Paul McCartney y con la gente que, bueno, en su momento inventó Fama y esas cosas, y es muy divertido. Eso lo lleva mi hijo Borja y mi hija Lucía, ese proyecto. Y también le quería recordar dos datos. Uno es que el pabellón de España de la Expo es una obra de Mangado. Esa es la única que no. Vaya, y en cambio sí, la estación de Zaragoza es una obra nuestra que me gusta mucho. La del AVE. La del AVE, que es una obra que... O el Parque de las Ciencias de Granada, que es otra obra que también apreciamos muchísimo en el estudio, sobre todo por su director. ¿Cómo están las cosas para quien, bueno, está terminando de estudiar esa carrera tan difícil que es arquitectura y se enfrenta, bueno, pues a lo que es lamentablemente un panorama muy complicado ahora mismo? ¿Qué le dice Carlos Ferrater a sus alumnos de la Politécnica? ¿Se les puede dar algún consejo? Pues sí, yo verdaderamente... Paciencia. Sí, bueno, procuro dar pocos consejos y en cambio hablar mucho de arquitectura. Yo creo que hablar de arquitectura es el mejor consejo que se les puede dar, ¿no? O sea, nosotros, las clases son verdaderos zocos de intercambio de ideas, de los pocos lugares que hoy queda para la reflexión, las aulas de las escuelas de arquitectura. Y en ese sentido yo animo a los estudiantes a que pongan lo que usted decía antes, el alma, todas las ganas, el esfuerzo, el sacrificio, las horas, ¿no? Y las cosas pues pueden ir viniendo, ¿no? No digo que siempre salgan, pero seguramente si uno está atento verá pasar alguna oportunidad por su lado. Si sabe aprovecharla, pues bueno, podrá realizarse, ¿no? De una forma u otra con su trabajo, ¿no? Ojalá. Carlos Ferrater, tenemos preparado, bueno, pues una suerte de cuestionario que nos permite observar a quien comparece en este encuentro con los siguientes de puntos de vista de Radio Exterior desde otra perspectiva. ¿A usted no le importa que se lo planteemos? No, yo estoy encantado. Ana Gil, pues ahí lo tienes al profesor, cuando quieras. Ya que estábamos hablando de educación, cuando un alumno le pide una revisión de examen, ¿qué piensa? Pues pienso que he fracasado. O sea, afortunadamente en toda mi vida académica llevo 40 años, creo que he tenido una. ¿Solo una? Sí. ¿Eso es que usted es un buen profesor? Bueno, o convenzo a un estudiante de que debe ser suspendido en toda regla. Sería un poder de convencimiento. De la etapa de los jesuitas, ¿qué le ha quedado grabado? Pues, mire, me ha quedado grabado alguna cosa, pero por ejemplo, una sería la de examinarme continuamente. O sea, en los jesuitas cada día había un examen de un tipo o de otro. Y eso luego en mi vida se ha repetido día a día durante todo el tiempo que he vivido. O sea, yo me levanto cada día y me examino de algo otra vez. Y hay que volver a demostrarlo todo, lo cual me parece fantástico. Nunca puedes pensar que has llegado a ninguna parte, y más en esta carrera en la que yo creo que no hay objetivos finales, sino que tú vas haciendo, esto, y un día, pues cuando ya no puedes más, lo único que esperas es que venga otro detrás más joven, que ha empezado contigo, ha trabajado contigo, coja el testigo y siga corriendo. Y en ese aspecto, pues esa cosa de examinar y de esa competitividad, yo diría que bastante sana que había en el colegio, ¿no?, entre los compañeros, y que era muy promovida por los padres, por los curas, pues no, yo no lo recuerdo yo lo recuerdo de forma agradable incluso. ¿Y lo de aprender a escribir con la derecha? Eso es más complicado. Eso ya es más complicado porque no estaba entonces bien visto. Eso empezaba en el parvulario, ¿no? O sea, yo era zurdo y soy zurdo, ¿no? Y entonces era la mano mala del demonio y tal. Y bueno, acabé, pues bueno, dibujando un poco con las dos y escribiendo mal con la derecha.
¿Entiende esa controversia sobre los toros en Cataluña que hay ahora mismo? Pues mire, no la puedo comprender. O sea, nada más la puedo entender desde la óptica obtusa de determinados personajes que están en el mundo de la política y que quieren sacar determinado partido. Porque puedes estar en contra o a favor de los toros. Y yo, pues, lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente a la gente que no le guste ese espectáculo, que entiende muchas cosas del toro, etcétera, etcétera. Pero también entiendo a la gente que le gusta y que es una fiesta con una gran cultura y una gran tradición. Con lo cual, mire, yo tengo una anécdota curiosísima. En la boda de mi hijo, en una mesa se juntaron dos grandes amigos, arquitectos, uno sevillano y otro catalán. Y salió el tema de los toros. Claro, cada uno estaba en las antípodas del otro. Bueno, pues al final... Dios mío. Sí, los había puesto juntos. Sí, fue una equivocación porque yo cuidé las mesas mucho. Y entonces, ¿sabe cómo acabó la cosa? Acabó estupenda. Acabó que el arquitecto sevillano, voy a decir el nombre, Antonio Cruz, un gran arquitecto y un gran amigo, invitó al arquitecto y constructor catalán, en este caso Fernando Turró, y le dijo, mira, cuando haya ferias tú te vienes a mi casa a Sevilla. Y los dos nos vamos a la plaza. Yo me meto a ver los toros y tú te quedas en la puerta con una pancarta. O sea, eso sería una solución estupenda y civilizada. ¿Por qué le gusta tanto la velocidad? Bueno, ya no, ya no, o sea, he ido muy rápido, yo reconozco que... ¿De qué estamos hablando? ¿De coches? Sí, supongo que de coches. Ahí. Supongo que de coches, sí, pero ya no, ahora soy una persona absolutamente correcta, aunque lo haya quizá no hay sea que tanto serlo. en otros tiempos. Exactamente. Que luego nos quitan los puntos. Sí, pero es que hay cosas además que yo creo que han evolucionado a bien. Por ejemplo, el fumar o el conducir deprisa o esas cosas hoy son socialmente incorrectas. Bueno, pues oiga, pues hay que dejar de fumar y ir a una velocidad normal. A la permitida, por lo menos. Exacto. Explíqueme qué diferencia hay entre la fidelidad y la lealtad. Bueno. Sí, a ver, la fidelidad es algo que es como impuesto y que yo creo que es como una obligación, ¿no? Mientras que la lealtad es algo que haces porque realmente crees que se ha de ser leal. Y en este aspecto yo siempre he preconizado y a mis hijos y tal, he dicho vosotros, mira, ser fieles a una idea, pues no lo sé, si un día tenéis que cambiar, cambiáis de idea. Porque a lo mejor eso es ser inteligente. Ahora, ideas... Sí. En eso estaba yo pensando. Sí, bueno. Que a ver cómo se explica esto a la pareja. Bueno, no lo sé, pero igualmente se puede hacer de una forma correcta, digo yo, ¿no? Hablándolo, etcétera, etcétera. No lo sé. Bueno, no es mi caso porque en mi caso con mi mujer tengo una buena historia y es el primero y único matrimonio que he tenido. Pero en el caso de la lealtad yo creo que sí que hay que mantenerla siempre, en cualquier caso. Y una última, ¿es verdad que se corta usted mismo el pelo? Sí. Yo cuando era muy pequeño, tenía 7 años, me parece, 7, 8 años, mi padre había un peluquero, había un señor que me tocaba la cabeza, y me cortaban y tal, que no me gustaba nada que me toquitearan. Total, que decidí que a partir de aquel día, tajo a tajo, mal hecho, he ido... Así han empezado algunos de los grandes estilistas, ¿eh? Bueno, no sé, yo no, en mi caso no, porque mi pelo es un drama, pero bueno, es el que tengo y ya he acostumbrado, ya me he asumido que he de vivir con él. Carlos Ferrater, fíjese que yo en ocasiones me he preguntado por qué se complica tanto el lenguaje cuando se habla de arquitectura, cuando escuchándolo a usted es todo mucho más sencillo y más fácil. Gracias por estar con nosotros en estos puntos de vista, ha sido un verdadero placer escucharle y lo dicho, enhorabuena. Pues bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta otra ocasión.